Así es, mi querido Toño. Déjame saludar esta tarde, porque creo que ya llegó, ya está en el sistema, a la senadora federal por Morena, por el estado de Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre, una mujer que siempre habla sin censura, una mujer que respetamos y admiramos y a quien saludamos con mucho gusto. Antares, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola Vicente, pues muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto verte en este nuevo año y saludar a tu auditorio, a todas y a todos. Pues feliz año 2022. Esperamos dejar atrás la tragedia de la pandemia y poder avanzar y seguir trabajando muy duro en esta cuarta transformación. Así es, senadora, te hemos pedido que nos acompañes porque el 2021 fue un cierre muy turbulento por un caso, el caso de Veracruz, el caso del arresto del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, la creación de una comisión que dice el gobernador Cuitláhuac García que es un grupito de senadores encabezado por Ricardo Monreal, el líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, con respaldo de Dante Delgado del Movimiento Ciudadano, de Beatriz Paredes del PRI, incluso del PAN. Y bueno, pues se ha complicado mucho este tema y te buscábamos porque creo que nos puedes dar luz. Es una comisión, no es una comisión que, por cierto, Dante Delgado había señalado que también buscaría la desaparición de poderes en Veracruz por este presunta fabricación del caso contra el secretario técnico arrestado y acusado de homicidio en Veracruz, quien ahora desde la cárcel, a través de voceros en el Senado, tristemente de Morena, dice que está secuestrado en la cárcel allá en Veracruz. ¿Qué está pasando, Antares? Pues es interesante la pregunta, Vicente, de qué está pasando. A ciencia cierta, pues no lo sé. Todas y todos podemos especular, porque eso sería especulación. Yo lo que te puedo decir es que el Senado cerró el periodo ordinario de sesiones el día 15 de diciembre, como marca la ley, de tal manera que para el 22 de diciembre que arrestaron a José Manuel del Río Virgen, pues no estaba el Senado ya en pleno, ni mucho menos. Nos enteramos, yo me enteré porque empezaron a mandar información al respecto en el chat del grupo parlamentario y además estuvieron promoviendo la indignación a través de, o sea, diciendo que no se había seguido el debido proceso, que no se habían respetado los derechos, una serie de cuestiones que mueven las emociones. Y te voy a decir por qué. Mueven las emociones porque finalmente José Manuel del Río Virgen es alguien con quien hemos trabajado todas y todos los senadores, lo conocemos, han dado allí, en fin. Entonces, sí, la verdad es que sí impacta el tema que te digan que alguien que tú conoces está acusado de homicidio. Y yo lo que te puedo decir es que yo no tengo ningún elemento, ninguno, absolutamente, ni para decir que José Manuel es culpable, ni para decir que no lo es, porque ni conozco el expediente, ni tengo datos más allá de lo que en medios se ha expresado al respecto, ni mucho menos, y yo no me voy a meter en el tema de José Manuel del Río en lo particular en cuanto a su proceso, y deseo, al igual que para toda la gente que está sujeta a proceso, que encuentren justicia, que se encuentre justicia y que la justicia impere. Pero así como no encuentro ningún elemento ni a favor ni en contra de José Manuel del Río, tampoco encuentro ningún elemento que me haga pensar que hay una persecución política o una venganza política, que fue lo que se esgrimió allí. Ese día empezaron a sacar algunos senadores del grupo parlamentario un documento en el que decían que a nombre del grupo parlamentario, que las senadoras y senadores del grupo parlamentario de Morena, estábamos en contra de esta detención y además se hablaba precisamente de la violación de derechos, se hablaba de persecución política, se hablaba de venganza política.
y yo no autoricé que se dijera que a mi nombre, estábamos todos en esa lógica. Entonces yo me enteré del comunicado porque Pedro Miguel en Twitter le cuestionó a Mónica Fernández Balboa que si todas y todos los senadores de Morena. Entonces yo le respondí a Pedro Miguel de inmediato y le puse ni todas ni todos, querido Pedro. Yo no tengo, digo, lamento mucho la situación de Del Río Virgen, pero yo no tengo ningún elemento para hablar de este tipo de cosas, de venganzas ni de persecuciones. Y expresé mi respaldo a Cuitláhuac García porque es un compañero de la lucha y que es alguien bien intencionado que no recurriría a un tema como ese, además de que ya no son esos tiempos, ¿no? Pero la cuestión siguió, yo marqué mi posición muy claramente en Twitter, y recientemente, en estos días, ayer, antier, empezó a difundirse una entrevista que le hicieron a mi compañera Gloria Sánchez Hernández, que es la senadora de Veracruz, y también había visto yo los tweets de Ernesto Pérez Astorga, senador de Veracruz, ellos diciendo que por supuesto que no hay ingobernabilidad en Veracruz, que las cosas están bien y que este es un asunto artificial. Y Gloria, que es una mujer sumamente meticulosa, una mujer muy seria, expresa con toda corrección por qué la comisión que hicieron en la Junta de Coordinación Política no cumple con los requisitos legales. Yo subí un tuit respaldando en todo lo que ella dice en esa entrevista, y bueno, me han estado preguntando mucho en diferentes medios y es lo que te digo, no hay legalmente una comisión en el Senado, es una grilla, es la verdad, es una grilla, la verdad es que tampoco todos los senadores y senadoras estamos de acuerdo. Habemos varias que no estamos de acuerdo y que de ninguna manera secundaríamos un proceso como el de tal comisión y mucho menos el de una desaparición de poderes, ¿no? Entonces, no hay condiciones para ese tipo de cosas y cuando te encuentras una situación de esa magnitud, pues hay que preguntarse, pues, ¿de parte de quién y para qué? ¿No? Entonces, bueno, senadora, sería muy inocente no señalar a personajes con nombre y apellido, porque esta comisión que presuntamente encabeza Dante Delgado también es respaldada por el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal. Hoy yo cuestionaba cómo Eduardo Ramírez, senador de Morena también, le juega a ser el vocero de este personaje del Río Virgen, preso en Veracruz, al decir que en una conversación que tuvo le dijo que estaba secuestrado en una celda que compartía con 27 personas y que, bueno, dice uno, ¿qué interés mueve a estas personas para aparentemente olvidarse de todo, incluso de diferencias políticas, diferencias de partido, para sumarse a este, yo lo veo, es mi opinión, golpeteo contra el gobierno de Cuitláhuac García, el gobierno de Morena en Veracruz? Tenemos a este señor, le decía su compañero de bancada, Eduardo Ramírez. Tenemos a Ricardo Monreal, que ha sido el más férreo defensor de la honorabilidad de su amigo del Río Virgen. Estos son los personajes. No le demos más vueltas al asunto. Si usted no respalda el comunicado que se envía a nombre de los senadores y senadoras de Morena, ¿quién está operando? ¿Quién está detrás de esto que de alguna manera es como el titiritero? ¿Ricardo Monreal, senadora? Sí, evidentemente, pues además lo ha dicho abiertamente ha manifestado su postura y en ningún momento nos fue consultado a todas y todos los senadores, pues nuestro punto de vista. Yo lo expresé porque yo así soy, Vicente, lo expresé en el grupo y lamenté la situación de Del Río Virgen porque
como te decía, yo no tengo elementos ni a favor ni en contra, y lamento también el tema de que se quiera hacer una especie de chantaje emocional, moviendo fibras de que es un compañero de trabajo y que es inocente y que los familiares dicen que nos juran su inocencia. Sí, o sea, se hace un movimiento emocional con el resto de los senadores y senadoras del grupo parlamentario. No con todos prendió, esa es la verdad. Y hay al interior del grupo molestia en varios senadores y senadoras al respecto, así como que se haga parecer que todas y todos estamos en la misma línea y que queremos avanzar. No, este tema no es del grupo parlamentario, no es de todos los senadores y senadoras, y de ninguna manera podemos permitir que se vulnere la legalidad del Senado. Es importante que la gente sepa que somos 128 senadoras y senadores. Bueno, en este momento 127 y una senadora electa. Y cada voto vale lo mismo. No hay senadores que sean el Senado o que hablen, que puedan hablar a nombre del Senado de la República sin que nos hayan preguntado a todos. Y a lo mejor ganan, ¿no? Por votos, pero nadie nos ha preguntado, es decir, el Pleno del Senado, que es el que está facultado para determinar comisiones especiales de cualquier índole, no se ha reunido, no ha habido, no, estamos en periodo de receso, en este momento quien está a cargo es la comisión permanente, y la comisión permanente tampoco ha autorizado nada, pero además lo que aplicaría sería que la comisión permanente convoque al Pleno del Senado para establecer cualquier asunto que sea de facultad del Pleno del Senado. Eso no ha sucedido. Entonces, pues ante este interregno de que no hay en este momento sesiones como para posicionar allí, pues nosotros nos vemos también en la necesidad de expresar cuál es nuestra postura. Es decir, no se puede nada más decir que el Senado está haciendo una investigación y que el Senado va a buscar la desaparición de poderes en Veracruz. ¿De qué estamos hablando? ¿Desaparición de poderes en Veracruz ahora? Después de haber conocido el Veracruz de Duarte y el Veracruz de Yunes, por favor. O sea, de ninguna manera. Y Cuitláhuac tiene razón en lo que dice que es un grupo de senadores los que están allí detrás, y esto en realidad es una grilla, Vicente. Es una grilla que tiene otro tipo de fines, porque el tema de José Manuel del Río Virgen es algo que se dirimirá en el Poder Judicial, es donde corresponde, y no obedece a una lógica política como sucedía antes en el Veracruz de Yunes y en el Veracruz de Duarte, ¿verdad? Ahora ya no. Antares, si es grilla y los que grillan son los grilleros, y usted señala con nombre y apellido, entre otros, a Ricardo Monreal, el grillero de Ricardo Monreal debe de ser removido como coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República. Pues mira, esas cuestiones yo creo que se tendrían que dirimir más adelante. Y este es un tema que ayer traté en otra entrevista muy larga, que tiene que ver, a ver, Ricardo Monreal está en Morena, sí, y la gente, porque a mí me lo escriben y me dicen, es que quiten a Ricardo Monreal. Primero, no podemos quitarlo del Senado, ¿verdad? Y además, ¿qué tal? ¿Ustedes creen que quitarlo de la coordinación de algo va a ayudar mucho a que deje de hacer lo que hace? No, él va a seguir operando como lo está haciendo con la oposición. Está trabajando con la oposición. Entonces, la verdad es que es intrascendente si está o no está como coordinador, porque además, como coordinador, tiene una serie de responsabilidades que de no cumplirlas, pues se exhibe más de lo que lo ha hecho. Entonces, bueno, ahí está. En Morena tampoco está en riesgo el tema que dice alguna, es que va a destruir a Morena. Claro que no, o sea, claro que no. Para bien o para mal, Morena tiene muchos problemas, pero para bien o para mal, una de las cuestiones fundamentales que ha sido un talón de Aquiles, la falta de institucionalidad en Morena, es al mismo tiempo una fortaleza, porque la fuerza de Morena está abajo, en la gente que tiene principios y que lucha y que de ninguna manera
va a cambiar porque un personaje en particular, ni el mismo Andrés Manuel, pues, haga o deshaga alguna situación. La gente está allí por convicción. Entonces, no hay una del grupo, ni tampoco se va a desbaratar Morena, ni nada por el estilo. El disenso al interior de nuestro grupo parlamentario ha sido constante desde el principio de la legislatura pasada, desde la 64ª, y va a seguir así. Difiero respetuosamente con lo que está diciendo Antares, porque no es un senador más, es el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, quien usted me está diciendo está trabajando con la oposición, pactando con la oposición, uniéndose a la oposición en este caso, y es el presidente de la Junta de Coordinación Política. O sea, vamos a ser sinceros, es un senador con poder, es un importante operador político, en este caso de Morena, pero que pudiera hacerlo para otro partido, también hay que decirlo con todas sus letras. Yo le pregunto si debe de ser removido como coordinador de la bancada, porque pareciera que a lo que le está apostando, es una lectura que le hemos dado a algunos, analizando, desmenuzando este tema, a lo que le pareciera que también le pudiera estar apostando Ricardo Monreal es a la ruptura rumbo al 2024, entendiendo que las encuestas no le dan la delantera rumbo a la candidatura de Morena en el 2024, y ya conocemos una rabieta de Ricardo Monreal que apuntaba a romper, estuvo a punto de romperse con aquello de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México cuando no le favoreció. Un Ricardo Monreal que se ha confrontado, no hay otra forma de llamarle, con la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador directamente, quien dice que respalda las encuestas. Él quiere, me refiero a Ricardo Monreal, él quiere una elección interna. Por eso le pregunto, ¿hay un riesgo también de ruptura en lo que va a ocurrir en las próximas semanas, en los próximos meses al interior de Morena, en el Senado por lo menos? Mira, es cierto que es un operador hábil, que es un senador poderoso, sí, sí es, pero lo va a hacer siendo el coordinador del grupo o no. Y que si es una ruptura, yo creo que sí es un principio de una ruptura, es la ruptura anticipada ante precisamente la anticipación del proceso de sucesión. Yo creo que se está dando de manera anticipada, provocada por él, sin duda, y él tiene sus fines. Es un político hábil, nadie lo puede negar, es alguien que tiene muy claro lo que quiere hacer y cuáles son sus vías de salida, ¿verdad? Entonces, bueno, él tendrá que evaluar. Sin embargo, al interior del grupo parlamentario, si bien puede haber algunas rupturas, sí, no hay el riesgo de que se acaben los principios y que se desbarate nuestra mayoría. No lo creo. Porque además se exhiben, mira, Vicente, dentro de todo, Morena, no Monreal, no una persona en particular, Morena, es la mayoría legislativa. Y además es el partido en el gobierno. Y es el partido que gobierna ya una buena parte de los estados y que este año vamos a gobernar la mayor parte de los estados en el país. Entonces, no es una cuestión fácil hacer una traición que rompa todo esto. El ataque específico en contra de Veracruz tiene razones. Primero, uno, pues es el estado de Dante Delgado, que es un aliado sin duda de Monreal. Es el estado de Dante Delgado, es un estado en donde no es favorecido Movimiento Ciudadano y se da una situación que ellos han politizado de tal forma que les permite a ellos vestirse de los héroes, pero no les ha funcionado. Es claro que hay un rechazo absoluto a su forma de proceder en el país en general y sobre todo en la gente de Veracruz. Entonces, pues bueno, vamos a ver, mira, son tiempos interesantes. Yo creo que así con toda la claridad que ellos manifiestan su postura, algunos otros lo hacemos también. Yo sé de qué lado de la historia quiero estar. Y pues yo voy a decir ahora sí que mi pecho no es bodega y yo digo lo que pienso y lo que siento y qué es lo que yo veo desde mi
humilde postura, desde mi humilde lugar. Y yo creo que todavía hay cosas más para ver y que se van a dar cosas interesantes en las próximas semanas. Tarde o temprano, desde tu perspectiva, senadora, ¿Ricardo Monreal dará un Lili Tellazo? Es más listo que Lili Telles, por supuesto. O sea, bueno, Lili Telles es una cosa muy fea, ¿no? No, Monreal está haciendo sus cálculos, por supuesto, y él va a tomar su decisión. Él va a tomar una decisión que yo creo que tarde o temprano va a ser de ruptura. Eso es lo que yo creo. ¿Traicionó la confianza de algunos senadores como usted que no comparten este comunicado, que no comparten esta visión y que se sorprendieron cuando se dio a conocer públicamente este supuesto documento avalado por senadoras y senadores? ¿Ha violado la confianza, una confianza que no se pueda restablecer? ¿Ya no se puede confiar en Ricardo Monreal en casos como el de Antares Vázquez Alatorre? Vicente, la confianza se rompe cuando se tiene. ¿Usted nunca ha tenido confianza en Ricardo Monreal? Bueno, no, o sea, lo prudente, siempre con análisis. Yo no soy irreflexiva nunca en otorgar confianza a alguien. ¿En qué momento perdió la confianza a Ricardo Monreal de senadoras como usted? Bueno, hace muchos años antes de ser senadores. Antes. Y entonces, ¿cómo se puede tener a un personaje, a un operador político, disque de Morena, en el que no se puede confiar lo que está negociando? No, pero hay situaciones que son, hay que analizar con cuidado. Primero, él y yo nunca vamos a ser amigos, nunca lo hemos sido y no vamos a ser amigos, pero podemos trabajar juntos en asuntos comunes, que esa es una visión que en política se tiene que tener muy clara. Es decir, hemos sacado él, yo y otros senadores del grupo parlamentario reformas fundamentales para este país. Y eso lo hemos hecho juntos con un análisis constante. Pero la confianza tiene que ver con otras cosas, Vicente. Y esa es mi postura personal. No necesariamente es compartida por todos el tema específico de la confianza, ¿no? Y además depende confianza para qué. ¿Cuándo has depositado tú una confianza en ciertas cosas? Hay momentos en que tienes que confiar hasta en tu peor enemigo, pero el hablar de una confianza de manera constante implica otras cosas, Vicente. Entonces, a mí, si me dices, es que estoy decepcionada, no, estoy normal, pues. O sea, para mí es normal. Nada más que hay un momento, para mí, en este instante, es imperioso manifestar mi postura al respecto del tema de Veracruz. Y yo te agradezco mucho a ti y a otros medios que me han permitido hacerlo así, de cara a la ciudadanía. Antares, es una campaña contra Cuitláhuac García, es una campaña contra el obradorismo, es una campaña contra la Cuarta Transformación. ¿Es una campaña contra qué? Pregunto porque el presidente Andrés Manuel López Obrador también se pronunció. Yo entendía ese pronunciamiento del presidente como, a ver, vamos a parar esto aquí, y no paró. El presidente decía, yo confío en Cuitláhuac García, no que se vaya por la vía que debe de ir las autoridades, pero no se detuvieron ni Ricardo Monreal, ni Dante Delgado, ni todos estos personajes. ¿Contra qué es la campaña? A mí me parecería muy inocentón pensar que es contra Cuitláhuac García solamente, pues porque, ya lo decía usted, hemos tenido en Veracruz a los Duarte, a los Yunes, incluso al personaje citado por un periodista como el Z Mayor, un exgobernador del que ni su nombre me quiero acordar. En fin, hemos tenido la putrefacción de la política en Veracruz. Por eso me sorprendería que sea Cuitláhuac García, incluso un gobernador, con mucho respeto para Cuitláhuac, de media tabla, o sea, que tampoco ha figurado como despuntando en el ranking de gobernadores y que pudiera convertirse en una figura central de la política nacional. ¿Qué ve detrás de esto, senadora?
Yo creo que hay muchos intereses de diversos tipos y dependiendo del personaje son los intereses. Veracruz siempre es importante porque es un estado de los más poblados del país. Es uno de los estados más grandes y poblados en este país y eso desde la perspectiva electoral siempre es importante. El tema de Cuitláhuac es un ataque en contra de la Cuarta Transformación, evidentemente. Cuitláhuac es un personaje de la Cuarta Transformación auténtico. Hay circunstancias, como el caso de José Manuel del Río Virgen, que inciden en esto. Hay oportunismo de algunas personas de esa comisión mentada. Claro, o sea, como que es todo, se dieron una serie de intereses, pero sobre todo, Vicente, son asuntos, los asuntos que son así de chismosos, son sabrosos y desatan pasiones y hacen que la gente se interese y ponen en la palestra a personajes como Danto Delgado y ahora es defensor de los presos políticos del país y una serie de cosas que afortunadamente se están dando y que la gente puede valorar. Yo decía en estos días, es muy importante que estas cosas se den para que todos los que somos servidores públicos podamos estar como en una vitrina, que nos observen, que vean quiénes somos, qué hacemos, que la gente en este momento que no es electoral se den cuenta de qué estamos haciendo quiénes, para que tomen decisiones informadas más que nunca Claro. antes, ¿no? Entonces, estas cosas no se daban antes así. O se daban de una manera distinta, mucho más enmascarada. Y es que antes también era fácil que un senador pudiera ir a manipular a un poder judicial de un estado, por supuesto. Y ahora tampoco está sucediendo así. Entonces, es también una parte de berrinche, es como que muchas cosas, como que hay muchas cosas mezcladas en este caso en particular. Intereses políticos, se habla de la mano de la hija de Monreal en Veracruz, la gente piensa mal y creo que con justa razón. Muchos se preguntan, pues, ¿qué le sabe el que está en el bote a estos personajes que lo defienden a capa y espada, que meten las manos al fuego? Debo de admitir que pensé en Antares Vázquez Alatorre, pensé en ti, senadora, cuando escuchaba a estos personajes lamentarse porque dice del Río Virgen que está en una celda con 27 otras personas que los... Y dije yo, se exhiben solitos. Pues que como no todos los presos, ¿eh? que no Así. sabían que había hacinamiento, sufrían hacinamiento en diferentes cárceles. Dije yo, hace falta un Antares Vázquez Alatorre para que los ponga en su lugar, porque, pues, digo, vamos a ser sinceros. Ahora resulta que se dieron cuenta que hay gente, entre comillas, inocente en la cárcel, porque hasta que no, la autoridad no los declare culpable o inocente, gente inocente en la cárcel, pero qué interesante que defiendan a capa y espada a uno de esos 28 que están en la celda y que no digan, oigan, pues vamos a investigar cómo está la cosa de los 27 con los que comparte celda del Río Virgen. ¿O a poco no, senadora? Es que mira, presos políticos en este país, claro que ha habido, pero claro, pues hemos venido de épocas sumamente oscuras en el país, de que hay gente presa injustamente hoy en México, sí, y nosotros hicimos una ley de amnistía propuesta por el Ejecutivo Federal y en muchos estados no se ha cumplimentado. Siguen algunas gentes que están ahí porque son indígenas y no tuvieron un intérprete o porque no tienen para pagar una buena defensoría y la defensoría de oficio no les ayudó, o por diferentes razones que son gente que están presos desde hace muchos años sin sentencia, sin hallar justicia. Eso ha sucedido en México desde que yo tengo memoria. Y hemos hecho muchas cosas para combatir ese tipo de cosas y por supuesto, no a los presos políticos, no categórico a los presos políticos, pero yo no creo que sea el caso. O sea, no creo que sea el caso, están enfilándose mal, la gente se da cuenta porque, fíjate Vicente, que algo de los grandes logros de esta cuarta transformación es
Yo creo que el principal es la revolución de las conciencias. Y la gente no se traga ya las pastillotas que antes se tragaba, ¿eh? Entonces, ahora están viendo en un escaparate muchas cosas y obviamente la gente piensa y especula y se da cuenta de cosas, entonces, pues ya no es el tiempo de antes de que ahora sí que inocentes palomitas vengan a votar por los mismos de siempre, ya no, la gente ya no se compra eso. Entonces, también se exhiben cuando ahora sí que les falta barrio. Mira, Vicente, yo he tenido así de solicitudes aquí en Guanajuato de familias que vienen a pedirme apoyo para un familiar que está sin sentencia, que no tienen abogado, que están presos injustamente, en fin, tratamos de ayudar como se puede, pero ya no hay el tiempo de que la senadora Antares Vázquez Alatorre le habla a un juez y liberan a la persona. Eso ya no hay. Entonces, yo puedo ayudarles a lo mejor con un poco, conseguirles un abogado, ver cómo se puede hacer, por lo menos pedir información del caso y ya, hasta allí. No es competencia nuestra de ningún senador o senadora, ni del Pleno del Senado, ir a sacar presos de la cárcel, ni podemos ir a ver las condiciones en las que están los presos, sí, y lamentarlas, y a lo mejor alzar la voz, y ya, no tenemos más facultad. Oiga, senadora, no es cebollazo, pero en otras 2 ocasiones pensé, dije, tenemos que buscar a Antares para conocer su punto de vista. Porque, ¿qué le decimos a la gente? En momentos en que se crea esta comisión o se juntan este grupo de senadores o esta comisión hechiza que todavía no está oficialmente establecida en el Senado, que entre otras cosas había señalado que buscaría la desaparición de poderes en Veracruz por la fabricación de casos, por la persecución política de adversarios. Y yo pensaba en su Guanajuato y decía, al gobernador de Guanajuato lo hemos acusado de represión, rampante la inseguridad, y nadie ha dicho ni pío. Peor aún en Tamaulipas, me dice un amigo, me está diciendo, oye Vicente, pues hay que pensar mal. Acá no han hablado de desaparición de poderes y tenemos a un personaje con orden de aprehensión gobernando, desaforado. En el caso de Jalisco, amenazas a periodistas y también represión en el caso de Enrique Alfaro, y nadie ha hablado de desaparición de poderes. A ver, Antares, algo está mal, al menos en mi sentido común y en mi lógica. Por supuesto que está mal, Vicente, y no va a pasar. O sea, para que la gente esté tranquila, no va a pasar el tema de una desaparición de poderes. Es un amague, es una jugar a las vencidas. Es estar, mira, podemos hacer, el Senado tenemos esta carta. Sí, es una facultad exclusiva del Senado decretar la desaparición de poderes en un estado determinado, pero no es una cuestión de que a mí ya se me antojó y desaparecemos los poderes, ¿eh? Hay causales específicas en la ley y las senadoras y senadores no podemos hacer algo que no esté en la ley. Y además se requiere mayoría calificada y eso no va a pasar, no va a pasar, Vicente. Entonces, son amagues, son ruidos. Hoy ya andaban por ahí o ayer, no me acuerdo cuándo vi que estaban diciendo cosas al respecto, creo que ayer, que estaba nada más haciendo la investigación y pues a ver lo que se derive. Ya le fue bajando 3 rayitas antes. Les ha ido muy mal con esto porque la gente no se chupa el dedo. Entonces, para mí es muy importante que la gente sepa cuál es el proceso que se tiene que seguir para hacer una desaparición de poderes. Primero, tendría que ser el Pleno del Senado el que inicie la investigación. Segundo, tendría que caerse en alguna de las causales que están específicamente en la ley. Tercero, tendría que darse una votación de mayoría calificada, o sea, 2/3 partes del Senado. Entonces, ¿cómo les explico que eso no va a suceder? No va a pasar. Entonces, hay que reconocer cuando se trata de una grilla, de un movimiento, de un amague, nada más, y cuando sí es algo que es en serio. O
sea, la gente aquí en Guanajuato a mí me ha pedido la desaparición de poderes muchas veces. Hubo una amague que hizo Monreal hace un par de años. Yo me enteré porque empezaron a agredirme a mí y después se perdona la vida porque no es fácil, no es una situación sencilla la desaparición de poderes, porque hablar de desaparición de poderes es de todos los 3 poderes del Estado. Entonces, no es una cuestión tan sencilla, más allá del amague político y del ruido mediático que se genere al respecto, ¿no? Bueno, para cerrar, si me permites, senadora, y agradecerte siempre tus ganas de hablar con nosotros sin censura. Como no habíamos tenido la oportunidad de conversar, me he quedado con una gran duda hasta hoy. ¿Qué pensará Antares Vázquez Alatorre de la ambulancia que donó Lili Téllez finalmente? La risa que te da, senadora. Ay, sí, ay, mi vida linda. Te digo, no, bueno, o sea, no. Pues ya le han dado, la gente le da su merecido a esa pobre mujer. Como a mí me tiene bloqueada, yo me entero por la gente, las cosas que dicen. Entonces, y cuando vi la ambulancia, bueno, me moría de risa. Eso que dices, neta, mejor se hubiera quedado sin entregar. Porque se hace harakiri solita, pobrecita. Te digo, ella es muy limitada, es muy limitada. Pero eso sí, es de las fuertes candidatas del PAN a hacerle para presidenta de la República, ¿eh? Ahí les encargo. Senadora, te pido por favor que cuando vayas a donar una ambulancia, pues sí, diga antes, va a ser una ambulancia usada, me la van a donar de Estados Unidos, para no generar expectativas, porque qué feo es eso de... No, pero es que además, sobre todo con las ínfulas de la señora, es decir, las ínfulas, y ella no tiene ni idea de qué es ser senadora, todavía no se entera. Ella sigue haciendo sus reality shows y los hace en Twitter todo el tiempo y ya, pero le falta mucho barrio. Y como que se dio cuenta que las ambulancias pues no son así como que voy y compro una despensa, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, y sobre todo que la gente no la dejó en paz hasta que entregó la ambulancia de Ures, ¿verdad? Así es, pero lo importante es que la gente se dé cuenta del poder de las redes sociales para la presión y que así como se ha provocado, se ha causado que Lili Téllez cumpla, entre comillas, con lo de la ambulancia, a cada uno de ustedes, a cada uno de los servidores públicos, a cada uno de los senadores, de los diputados, que también las redes sociales exijan un mejor trabajo y yo te tengo que agradecer siempre por hablar sin censura, aunque no sé si te vaya, con mucho respeto te lo digo, a costar caro ponerte de frente y tan dura como lo has hecho contra Ricardo Monreal, senadora. Pues es muy probable que haya alguna consecuencia, sí, lo sé, pero yo prefiero que no haya consecuencias con la gente. O sea, yo no puedo actuar fuera de mis principios, no puedo mentir, porque es algo que no me sale, además. Entonces, pues tengo que ser muy clara en este sentido, ¿no? A la gente no se le engaña tan fácilmente, ya no. Y algo que es muy importante es esto de la presión social, dices tú, a través de las redes y de las no redes, porque, bueno, yo vengo de un movimiento que se hizo en la calle, a través de la lucha social en la calle, de las demandas auténticas del pueblo. Entonces, no se debe perder eso, el activismo en la calle, el estar cerca de la gente y el que la gente pueda ser escuchada por nosotros quienes estamos como sus representantes es fundamental y créanme que sirve. Yo te agradezco, senadora, que sigas disfrutando de tu estado, de tu hogar y estamos al pendiente de este caso que estoy casi seguro nos seguirá dando tema, carnita, porque pues no parecen detenerse ni Ricardo Monreal, ni Dante Delgado, ni estos que se han ido sumando al grupito de senadores contra el gobernador Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz. Te mando un abrazo, querida Antares, y estamos al pendiente y que este 2022 venga cargado de éxitos profesionales y de bendiciones personales.
Muchas gracias, Vicente. Gracias a todas y a todos y nos vemos pronto. Claro que sí. La senadora de Morena por el estado de Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre, hablando con nosotros sin censura.